9:16. La Comisión de Normas Transitorias, como les contábamos, aprobó esta indicación que establece que la nueva Constitución solo podría ser reformada con 2/3 del Congreso hasta el año 2026. Es un quórum distinto, especial para ese periodo en particular. Bueno, vamos a conversar sobre esta discusión, las tensiones también que se han generado en la convención. Estamos junto al convencional Ricardo Montero. Gracias por el contacto, Ricardo. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. A ver, Ricardo, se ha transformado, al menos esta semana, en un tema bien debatido, bien importante. Partamos por lo más básico. ¿Usted está de acuerdo con estos 2/3 de quórum para reformar la Constitución hasta el año 2026? Yo creo que lo más básico es el formato de trabajo que estamos teniendo ahora. Estamos en una comisión de preámbulo, yo participo de la comisión de armonización y hay otra comisión que es de normas transitorias. Esa discusión se está dando en la comisión de normas transitorias, se presentaron indicaciones, se votaron ayer y ahora se abre la discusión de cara al Pleno. A mí en particular me parece que el quórum de 2/3 es un quórum bastante rígido, es el quórum máximo que tiene la Constitución del 80 y creo que es muy bueno el debate que se está dando de cara a la votación que vamos a tener la próxima semana en el Pleno. O sea, preliminarmente, ¿usted estaría en contra de esa idea, Ricardo? ¿Usted le gustaría que se revisara después en la discusión del Pleno? Yo quiero ver el consolidado total de todas las normas transitorias, porque este es un paquete completo que va a implementar la nueva Constitución y dentro de ese paquete ver cómo está esa norma. A mí en principio me parece una norma muy rígida. Ajá. Ricardo, hablemos de los principios que están detrás de estas normas transitorias, ¿no? Porque es buena la idea de mirar esto como un sistema completo y la intención de llegar al 2026 con ese quórum tiene que ver fundamentalmente, han planteado sus defensores, como una forma, lo dijo Fernando Atria, de hecho, como una forma de proteger esta nueva Constitución de los cambios que pudiera implementar esta otra institución, el Congreso, digamos, con las condiciones que tiene hoy día. ¿Qué le parece ese argumento en particular, la idea de proteger la nueva Constitución? Yo ahí estoy mucho más de acuerdo en los libros de Fernando Atria que en las declaraciones de Fernando Atria. Yo comparto que en los libros de Atria se plantea que esos son quórum supramayoritarios. La democracia no tiene que protegerse de sí mismo. Acá hay distintas legitimidades, pero son todas democráticas. Este Congreso tiene una legitimidad democrática. Incluso fue electo en su mayoría después de nuestra propia elección. Claro. Entonces, la convención termina el 4 de julio y nosotros desaparecemos. Desaparece la convención constitucional y ahí el juego democrático tiene que seguir. Y eso es muy importante. Ajá. ¿Usted cree que el Congreso actual debe tener lealtad respecto a la nueva Constitución o no? Porque en esos términos lo plantea Fernando Atria. Y disculpe que vuelva nuevamente a sus dichos, ¿no? Pero es bien interesante porque es el argumento central que se ha planteado para defender esta idea de poner 2/3 hasta el año 2026. Por eso le pregunto sobre la lealtad que debe tener en la nueva el Congreso actual, digo, al nuevo texto. ¿Quién va a medir quién es leal o quién no es leal? Acá, insisto, hay un juego democrático, hay un proceso que se inició desde el Congreso, nos entregaron ciertas reglas, nosotros tenemos atribuciones. Por cierto que esta es una herramienta que se puede utilizar. En la experiencia comparada ha existido este tipo de resguardos por periodos específicos. La pregunta es si ese quórum es el que corresponde o no y si ese tipo de resguardo es pertinente o no. Yo creo que esa es la discusión que hoy día está abierta. Pero empezar a hacer una competencia, quién es más legítimo, quién es más fiel, creo que una competencia que no corresponde. Acá todos tenemos legitimidad democrática, el presidente en el Ejecutivo, el Congreso, la Convención Constitucional, y cada uno tiene que cumplir el rol que fue encomendado. Ricardo, ahora, ¿usted cree que es necesario establecer un quórum distinto para este periodo hasta el año 2026? Para las modificaciones a la Constitución, porque lo que establece la propuesta del borrador es un quórum de mayoría simple, fundamentalmente para la mayoría de los temas, salvo algunos que requieren 2/3 o más un plebiscito. Pero la base es mayoría simple. ¿Usted cree que se requiere un quórum diferente para este periodo? Como estaría quedando hoy día, hay dos criterios base generales. Es la mayoría de los miembros en ejercicio y la mayoría de los presentes. Y eso nos provoca un problema y una contradicción en el borrador de texto constitucional. ¿Por qué? Porque en ese texto está consagrada la primacía constitucional.
Y si la Constitución se reforma por el mismo quórum que las leyes, tenemos un problema. Entonces ese es un tema que hay que resolver. O se resuelve por vía transitoria o se resuelve, como a mí me gustaría, en armonización. Pero hay que establecer un quórum que sea mayor que el quórum de una ley para la reforma constitucional. Eso es muy importante. ¿4/7? 4/7 es un quórum que a mí me parece razonable, hay que entenderlo esto en su conjunto. Recordemos que hay un referéndum que está asociado a materias fundamentales y también hay otro quórum que está aprobado en el propio borrador, que es de 2/3, sin necesidad de pasar a referéndum. Entonces tiene que conversar todo ese proceso y precisamente esa es una de las tareas que tiene armonización. Claro. Ricardo, ¿y usted ve que hay espacio para llegar a un acuerdo político, pensando en el Pleno, ¿no? Que permita modificar esos quórums del borrador? Sí, yo creo que acá vamos a tener que tomar muy luego postura. Acá hay que dejar bien en claro qué personas quieren presentar el mejor texto posible constitucional y qué personas simplemente están bloqueando y no quieren que este texto mejore. Y creo que la próxima semana las personas van a tener que tomar postura. Este es un buen ejemplo. Es un caso evidente, hay una contradicción, hay un principio constitucional. Entonces vamos a tener que tomar postura y yo espero que se tome la decisión correcta, que en mi opinión es mejorar el texto constitucional y llevar el mejor texto posible a plebiscito. Ahora, esto también está amarrado a una propuesta que tiene que ver con que el 2026 entra en vigencia el nuevo sistema político y por ende se acaba el Senado como lo conocemos hoy día y se acaba también el mandato de los senadores, ¿no? Que quedaría cortado de 8 a 4 años. ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea? Quiero ir un paso más atrás y hacer a lo mejor un postulado. Yo creo que la democracia y las normas democráticas nos tienen que gustar siempre. No podemos elegir cuáles nos gustan y cuáles no. ¿Por qué lo digo? Porque en gran medida fue este Congreso el que estableció las normas de trabajo de la Convención Constitucional. Estableció el quórum, estableció el plazo de un año y también estableció en el artículo 138, inciso 3 de la actual Constitución, que si se suprimen o se modifican sustancialmente, se puede poner término anticipado a los mandatos. Y esa no es una norma de la Convención Constitucional, es una norma de la Constitución. Entonces lo que se está haciendo es un proceso adecuatorio y por 2/3 la mayoría, por ahora, está considerando que se dé un piso de 4 años para todas las autoridades electas, pero se hace uso de la prerrogativa que estableció el propio Congreso en el 138 de poner término anticipado cuando sea una reforma sustancial, porque en este caso hay un cambio en el modelo de tramitación legal. Claro. Ahora, el argumento para ir en contra de esta propuesta, digamos, de los mismos senadores también tiene que ver con que eso podría significar torcer la voluntad de la ciudadanía, precisamente, que con fecha posterior al trabajo de la Convención eligió a estos senadores. Pero es interesante eso de torcer la voluntad de la soberanía, porque cuando estaban legislando los senadores y diputados y incluyeron ese artículo 138, tenían un mandato popular. Entonces, ¿vamos a torcer el mandato popular de lo que ya se legisló o vamos a torcer el mandato popular de los que están electos? Acá las reglas del juego, insisto, tienen que regir para todo. No podemos estar eligiendo las normas que más nos convengan. Ajá. Si la Convención, por una mayoría de 2/3, decide, respetando la actual Constitución y las reglas del proceso constituyente, que hay un plazo mínimo para implementación y entrega cuáles son los motivos, y esos fundamentos hace sentido en el Pleno, está en su legítimo derecho y no es para nada torcer la voluntad popular. Es más, es ejecutar ese mandato. Ricardo, volviendo al tema de los espacios que habrá para la modificación de la nueva Constitución en caso de que se apruebe en el plebiscito, ¿qué le parece a usted el riesgo de que efectivamente, si es que se establece un quórum más bajo y no estos 2/3 propuestos hasta ahora, un quórum más bajo, se pudiera cambiar la Constitución y generar reformas importantes, digamos, en los próximos 4 años con este Congreso? ¿Cómo ve usted eso? ¿Lo ve como un riesgo, como una amenaza al trabajo que han hecho hasta ahora, como lo han planteado algunos convencionales? La representación popular no puede ser un riesgo. Yo insisto, nosotros tenemos fecha de vencimiento y eso es el 4 de julio. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro mandato, que es una nueva Constitución, y tenemos que entregar normas transitorias que permitan ejecutarlo. De ahí en adelante tiene que ser el gobierno y tiene que ser el Congreso los que se hagan cargo de su implementación. Pensar acá que hay grupos que unos son más puros o más virtuosos que otros, que hay otros grupos que tienen entre todos un interés común de retroceder en la nueva Constitución,
Constitución, la legitimidad de la nueva Constitución está o va a estar dada por el plebiscito de salida. Y esa legitimidad es la que va a primar. Yo no creo que se haya vuelta atrás en un Estado social y democrático de derecho, en medio ambiente, en una democracia paritaria, en la relación con los pueblos originarios, en el proceso de regionalización. Yo creo que eso no hay vuelta atrás. Y pensar que el Congreso hoy día es una masa uniforme, que van a tener todos los mismos intereses y van a querer hacer todo lo mismo, creo que raya en la ingenuidad. Son fuerzas políticas muy disímiles que para cualquier cambio van a tener que lograr grandes mayorías. Y de eso precisamente se trata la democracia. Bien. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchísimas gracias, Sebastián. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao.